Muy buenas noches y bienvenidos un día más al programa Mensajes de Orión. Hoy tenemos otra colaboración con Gramática Parda. Como sabéis, todos los meses, una vez al mes, en esta temporada hemos decidido hacer una colaboración, Gramática Parda y Mensajes de Orión. Y este año, no sé si se repetirá la temporada siguiente, bueno, espero que sí, o a algunos de ellos les guste hacer algunas cosillas. Pero este año decidimos hablar sobre autores, personajes de la literatura, ¿no? Todo referido con la literatura, porque Gramática Parda es una asociación literaria de escritores a la que pertenezco, como ya sabéis, hace ya algunos años. Y bueno, todos los autores de los que estamos hablando, pues bueno, relacionado un poco con el tema de terror, misterio, así paranormal, ¿no? Como sabéis que Mensajes de Orión toca este tipo de temas, pues eso decidimos hacer este año y la verdad es que me está gustando bastante y estoy aprendiendo muchas cosas. Hoy tenemos a Carlos Gutiérrez Molinés, nacido en Alicante y residente en Elda. Trabaja como gerente en una empresa semifamiliar y realiza labores administrativas en diversos campos. Músico aficionado y escritor por vocación. Ha publicado una trilogía de novelas experimentales con 3 compañeros, que estas las hemos comentado ya, como es La huida parda, Después de la huida y Una huida hacia la nada. Además, un recetario en verso, Cocinando con rimas, que consta de 60 recetas de cocina. Cada poema es una receta. Ha participado en varias antologías poéticas y de relato. Y como os he comentado, pertenece al grupo literario Gramática Parda. Damos la bienvenida al programa de esta noche a Carlos. Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal estás? Hola, buenas noches. Muy bien. Aquí deseando avanzar en el programa, a ver dónde nos lleva. Ya te he liado a ti también esta temporada. Os he ido liando un poco a poco. Pero ya verás cómo lo pasáis bien. Hoy vamos a hablar de Edgar Allan Poe. Muy conocido. Y bueno, vamos a seguir la misma dinámica que programas anteriores. Vamos a hablar un poquito de él, lo que es su biografía. Vamos a comentaros algunas de sus obras. Luego, pues yo decidí hacer este apartado que ya conocéis de curiosidades, ¿no? Así un poco más, este apartado más místico, ¿no? Sobre el autor. Y bueno, siempre nos gusta acabar pues leyendo algunos relatos, algunos poemas, ¿no? de estos autores. Y así pues de alguna manera os los mostramos, ¿no? Os ponemos encima de la mesa un poco la información y así vosotros también luego podéis buscar, ¿no? Más sobre ellos. También es una manera de fomentar de alguna manera la literatura, ¿no? Por eso la verdad es que estoy bastante contenta con todo lo que está saliendo esta temporada y todos los autores que estamos tratando. Y la verdad es que a la gente le está gustando bastante también por las críticas, ¿no? Constructivas que he recibido. Y nada, la verdad es que muy contenta. Carlos, cuéntanos, háblanos un poco de tu último poemario, el de Cocinando con rimas. Pues mira, Cocinando con rimas es un poemario que surgió porque yo vengo de una familia numerosa donde la cocina estaba trabajando casi todo el día, al ser tantos, pues mi madre y mis abuelas y yo pues sin querer, como trabajaba allí con los esto del colegio, los deberes del colegio en la cocina y lo veía todo y al dedicarme posteriormente pues a un poco así por afición a hacer poemas y a escribir cosas, pues en un momento determinado alguien me sugirió que por qué no escribía recetas que yo ponía, que subía a la red y entonces pues las escribí en verso. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita y con una repercusión pues espléndida en el sentido de que la gente pues lee un poema y le sale la comida y bueno, gente de muchísimos sitios, hasta de fuera de España, pues me han escrito y me han dicho lo que les ha gustado, incluso se han pensado que es que yo tenía un restaurante poético y tengo muchísimas anécdotas. Es un libro que tiene
recetas de cocina que tú, conforme vas leyendo el poema, te va diciendo exactamente los pasos que tienes que hacer para que te salga la receta. Tengo esas 60 editadas, pero tengo más de 300 recetas constatadas y comprobadas que podría hacer otros libros de ello. Pero vamos, que de momento pues estoy muy satisfecho del resultado de este librito. Yo he leído algunas y la verdad es que es interesante, ¿no? La manera de escribir que tienes estas recetas, la verdad es que llama mucho la atención, ¿no? Te engancha, sobre todo, te engancha la lectura, ¿no? A leer la receta completa. Tiene, bueno, antes de continuar, la gente donde puede, si quisiera adquirir este poemario, ¿dónde lo puede hacer? Bueno, pueden hablarme a mí y yo ya les pondría en contacto contigo. ¿O tienes también algún Bueno, organismo para vender el libro? ¿Dónde los tienes? se venden en Amazon y se han vendido en diferentes sitios, hasta en la web del Corte Inglés o en la web del Carrefour. También se vendían en la web de la editorial, pero la editorial, después de la pandemia, porque esto lo hice antes de la pandemia, después de la pandemia quebró. Y bueno, yo rescindí el contrato con ellos al quebrar y tengo los derechos para poderlo editar en otro sitio. A mí personalmente me quedan unos cuantos en casa, que si alguien lo quisiera, pues podríamos hablar de la manera de hacérselo llegar, pero probablemente a lo mejor todavía quedan en cualquiera de los sitios que digo, o en Carrefour o incluso en la Casa del Libro. Y bueno, he visto que lo tienen también en Amazon. Lo que pasa que en Amazon pues cuesta bastante más de lo que se vendía en un principio. Pero bueno, si a alguien le interesa, pues lo puede comprar. Vale, perfecto. Pues ya sabéis dónde podéis conseguir el libro de Carlos. Y si no, pues bueno, ya sabéis que podéis contactar conmigo y yo ya pues os pongo en contacto con él. Carlos, nuevos proyectos que tengas de aquí a un futuro lejano o cercano. Bueno, llevo ya tiempo porque tengo escritos unos cuantos relatos verdaderos que me han ocurrido a mí o han ocurrido en el ámbito de mi familia y son muy curiosos y bueno, estoy ya tiempo queriendo hacer un libro con esos relatos. Lo que pasa que yo soy una persona muy ocupada, tengo muchas aficiones y lo quiero hacer bien y de momento los tengo ahí corrigiéndolos y ya sabes lo que pasa a toda la gente que escribimos, que tienes ahí una cosa, lo lees y corriges y al cabo de un tiempo lo vuelves a leer y vuelves a corregir y lo tengo ahí, está todo incluso pues de la manera que quiero que aparezca en el libro, pero bueno, falta las últimas correcciones y que me decida hacerlo, probablemente pronto. También tengo muchísimos poemas escritos y también podría hacer un libro de poesía, pero bueno, me hace más ilusión de momento hacer este libro de relatos que espero que en unos meses lo tenga listo. Súper interesante. Bueno, ahí nos quedamos a la espera de ese nuevo libro. Y hablando de nuevos libros, volver a recordar a los oyentes, porque tú también has sido partícipe de, ya lo hablamos, ya lo hablé con Octavio, porque justo Sí, de la voz. la voz de la montaña, que lo habíamos, nada, presentado hace poco. Y bueno, que como, o sea, tú sí que participaste y qué te inspiró la voz de la montaña, ¿no? A escribir. ¿En qué te inspiraste para escribir? Bueno, yo no soy especialmente montañero, pero sí que he salido muchísimo al monte y al campo, entonces me inspiré en una subida al CID que hice, y entonces hice un solo poema. Yo contribuyo con un solo poema, y entonces las sensaciones que me produjo el ascender hasta la cima y contemplar desde allí todo lo que es el valle nuestro, donde se ve pues el da Petrel y tal, y los montes de alrededor. Y esa sensación de subir, de ver el paisaje y de volver pues un poco vaciado de cosas malas, que ya Mm. sabes que vas al monte, vas al campo y te llenas como de energía positiva. Más que nada eso. Sí, la verdad es que yo sí que suelo frecuentarlo precisamente por eso, ¿no? Porque
después de la vida ajetreada que llevamos, ¿no? Un poco de respiro también viene bien. Y el monte es la mejor manera. Y por aquí tenemos sitios muy bonitos e interesantes para Sí, visitar. ya, así es. Bueno, vamos a ir entrando en materia, ¿eh? Te voy a ir entrando al tema de Edgar Allan Poe. Pero antes de eso Sí, te voy a tío. preguntar, ¿qué te relaciona a ti con el misterio y lo paranormal? ¿Cómo te consideras ante esto? Bueno, yo en algunas cosas soy escéptico, pero tengo que decir que a veces, por circunstancias, pues me he visto envuelto en cosas un poco extrañas y entonces, pues un poco así como ese dicho gallego que dicen, no creo en brujas, pero a ver las haylas. Eso es. Entonces, todo lo que es lo paranormal o lo que es la vida espiritual o las cosas así un poco extrañas, de momento pues sí soy un poco escéptico, pero hay evidencias o cosas que me han ocurrido pues que me llevan a veces a plantearme qué hay de cierto en todo eso. Sí, la verdad es que me ha gustado mucho tu respuesta, porque a mí realmente no me gustan mucho las etiquetas de decir, ay, pues yo soy creyente, soy escéptico. Me ha gustado porque has dicho, en algunas cosas me considero bastante escéptico y puede ser lo más normal del mundo, según estén documentadas o no, porque hay cosas paranormales que pueden estar documentadas y decir, bueno, pues no tiene nada que ver con la ciencia, ¿no? Y decir, pues vale, pues no tiene más explicación, pues creo. Y en otras cosas, pues es verdad que conforme vas cumpliendo años, la vida... Hay gente que no le pasa nada, pero no sé, conforme vas cumpliendo años, te van pasando una serie de cosas, no a todo el mundo porque no es consciente, ¿no? Porque para eso hay que estar atento también, ¿no? Y decir, algo ha pasado aquí que no entra dentro de los parámetros, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, a veces que eso, la vida te va llevando a ciertas circunstancias que no tienen explicación. Y es así. Yo la vi desde pequeña y por eso estoy aquí, ¿no? Un poco. Y por eso me gusta tanto este tema, porque yo ya no le veía explicación a nada. No. Bueno, yo siempre he estado metida también en este tema, ¿no? Mi familia siempre nos ha gustado pues el tema de los ovnis y eso. Y bueno, pues siempre de alguna manera o de otra siempre he sido una friki, ¿no? Hay gente que le da por los juegos de Ah, mesa y a mí me dio por investigar este tipo de cosas. de ahí los mensajes de Orión. Eso, los mensajes de Orión, sí, sí, sí. El caso es que yo no sé si sabéis por qué le puse el título, bueno, por qué se llama Mensajes de Orión, porque resulta que cuando ya, bueno, ya un poco antes de abrir el canal, bueno, se empezó a saber todo esto de estas razas extraterrestres ancestrales, tipo Urma, los reptilianos, arturianos, todo esto, ¿no? Entonces, pues se dice que en Orión ahí vive pues un tipo de raza Urma, que esa se dice, bueno, que son las que estuvieron aquí en la Tierra, ¿no? Construyendo con los atlantes las pirámides, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, por eso puse mensajes de Orión, ¿no? Porque ahí, pues, Orión siempre ha sido una constelación bastante mística, ¿no? Y por el tema de las pirámides, de Sirio, ¿no? Y por eso le puse el nombre. Bueno, vamos a entrar con Edgar Allan Poe. Vamos a hablar un poquito de su vida, ¿no? A mí, leyendo y releyendo cosas de su vida, Carlos, me dio la sensación, bueno, tuvo así una vida un poco catastrófica, ¿no? Así como del estilo a Stephen King, ¿no? Quizás Stephen King se inspirara también en él, no recuerdo ahora, yo creo que sí, cuando hicimos el programa Verónica y yo de Stephen King, pero me recordó así, ¿no? El típico escritor, ¿no? De vida catastrófica y... ¿no? Que al final, pues, en la Sí. escritura que plasma. Cuéntanos un poco así de su vida tú. Bueno, hay que tener en cuenta que casi todos los genios, a lo largo de la existencia de la humanidad, casi todos los genios han sido gente un poco así caótica, un poco así, un poco Mm. loca y han tenido vidas pues muy intensas o muy rocambolescas. Y Edgar Allan Poe, pues más o menos, pues cumple esas cosas, ¿no? Nació en Boston, en Estados Unidos, el 19 de enero de 1809 y murió también en Estados Unidos, en Baltimore, en octubre de 1849, o sea que vivió apenas 40 años y tuvo una vida pues un poco extraña y truculenta y la muerte además estaba envuelta en un misterio que no se sabe muy bien cómo o de qué murió.
Fue escritor, poeta y crítico y periodista romántico, y generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, sobre todo de los cuentos de terror. Y también es considerado el inventor del relato detectivesco, un poco así como la novela negra. Y contribuyó mucho al género en su época emergente de la ciencia ficción. Y bueno, una curiosidad es que fue el primer escritor estadounidense que intentó hacer de la escritura su forma de vida. Lo que tuvo para él lamentables consecuencias porque, claro, de escribir, pues no casi todo, no todo el mundo puede vivir de ello. En realidad se llamaba Edgar Poe. Lo que pasa que murieron sus padres cuando él era pequeño y lo adoptó un matrimonio, los Allan, aunque oficialmente no lo fue, pero entonces él se puso también el apellido de Allan. La primera obra que publicó fue un libro de poemas que se llama Tamerlane and Other Poems, Tamerlane y otros poemas, pero por motivos económicos vio que con el relato y con la prosa pues ganaba más con la poesía. El primer poema que publicó y que lo hizo célebre fue El Cuervo. Y bueno, luego se dedicó a escribir pues esos relatos cortos, los que están todos los relatos de Edgar Allan Poe que casi todo el mundo conocemos, como El gato negro, como El caso del señor Valdemar, o La esfinge, El corazón revelador, El retrato balado. Bueno, son cuentos pues bastante intrigantes, relatos todos de terror y algunos, pues eso, que te causan tal terror que yo creo que ha sido inspirador para incluso luego en el posterior, en el cine y todo esto, que pues como el cine de terror también. Incluso con la música, ¿no? Porque con esos relatos los músicos pues también tenían inspiraciones de hacer un poco música así un poco negra. Yo he ido apuntando unas cuantas cosas. Uh-huh. Ahora cuando termine lo comentamos. Murió el 7 de octubre de 1849 en la ciudad de Baltimore cuando tenía solamente casi 40 años. Y la causa de su muerte, como he dicho antes, nunca fue aclarada. Se dijo que si era borracho, que estaba alcoholizado, que si tenía cólera, drogas, un fallo cardíaco, si se suicidó. O sea que no está nada claro. Pero lo cierto es que con toda su obra pues ejerció una gran influencia en la literatura, en todos los sentidos, en la literatura posterior. Y bueno, más o menos eso es lo que puedo decir. Vale. Él se dice que tomaba opio, ¿no? Él se drogaba muchas veces. Sí. Y el tema de la muerte es lo que lo que estuve yo mirando, porque resulta que, claro, que él dice que se lo encontraron por la calle desvariando, ¿no? Diciendo que lo perseguían unos espíritus o unas entidades que no eran de este mundo, ¿no? Él iba gritando por la calle eso. Y cuando se desplomó, creo que fue en ese instante que se desplomó y lo llevaron al hospital, se dice que esto es lo interesante de la cosa, que repetía una palabra constantemente, y esta palabra era Croatoan. Sí, lo he leído también. Claro, esta palabra se relaciona con, ¿no? Pues con cosas de brujería, que bueno, está relacionado también con la isla de Roanoke, que bueno, ahora luego en el apartado así un poco más de misterio lo diré. Y dice que a los 4 días de estar en el hospital se murió, pero que ocultaron la causa de la muerte. O sea, los documentos donde se plasmó por qué murió, dice que fueron ocultados, ¿no? Lo que no sé es por qué. Entonces, bueno, esto es
una de las hipótesis, ¿no? de la causa de la muerte. No sabemos si es que a través de la droga o si estaba drogado pudo conectar con otro tipo de mundo, ¿no? Y conectó con... No sabemos qué relación tenía él con Roanoke o Croatoan, ¿no? Entonces, pues bueno, luego contaré un poquito para los curiosos, porque yo sí que sabía de esto, porque como American Horror History, no sé si conoces la serie, Carlos, se Sí, sí, sí basa... que la... Tiene cada temporada y realmente se basa en historias reales, ¿no? Historias así de terror, pero reales, ¿no? Y hace así un poco este terror fantástico. Pues yo sí que lo Sí, conocía, Entonces, pues bueno, no sé, me parece interesante. Luego comentaré un poco el tema sí. de Croatoan. Hizo incursiones con sus escritos en la cosmología y la criptografía a través de la literatura. O sea, que todo va por ahí, por lo que estás diciendo, ¿no? Un poco así, pues el cosmos, los jeroglíficos, el ocultismo, el relacionarse con todas estas cosas. Sí, que a lo mejor sí que pudo hacer él, ¿no? Algo de brujería, ocultismo, ¿no? Él con algunas personas, ¿no? Que eso no se sabe, pero que puede ser, que sí que le gustaba el tema. Sí que estaba metido en eso, ¿no? Bueno, Así es. entonces, bueno, Carlos ya ha dicho algunas de las obras interesantes, porque siempre eso, dejamos el segundo apartado pues de obras, ¿no? De pues El escarabajo de oro también, La máscara de la muerte roja, La caída de la casa Usher, bueno, hay varias, ¿no? Yo, la única que me he leído, que es la más conocida, es El corazón del Ator. El cuervo era lo que lo que tenía pendiente, ¿no? Y el de los crímenes también, de la calle Morgue. No sé, por leer siempre que hago un programa con vosotros, pues termino comprándome de segunda mano algún librillo del autor y eso es lo que voy a hacer. Esta semana que estoy de vacaciones voy a comprarme algún librito, a ver si encuentro el del Cuervo, el de los crímenes de la calle Morgue y lo leo. El cuerpo es un poema, ¿eh? El Ah, cuervo es vale. un... El primer poema es el poema que lo hizo célebre. Y es un poema bastante largo. El gato negro es el más famoso de los relatos, pero tiene muchos cortitos. Como son cortitos, pues se leen enseguida, ¿no? La Esfinge, por ejemplo, también es corto, o el corazón del Ator, del corazón del Ator, Sí, el ese me lo gato leí hace negro. tiempo, eso a lo mejor lo vuelvo a leer otra vez, porque ese me gustó un montón. Ese me gustó muchísimo. Y eso que era pequeña, es que nos mandaban en el colegio y hay veces que los niños no entendemos muy Eh, bien el trasfondo de ese relato, ¿no? Porque claro, yo recuerdo que lo leí en el instituto y me gustó porque a mí me gustaba este tipo de literatura, pero claro, yo pensé, esto a lo mejor no lo entiende todo el mundo, ¿no? Un poco sí, más complejo. es recomendable leerlos un poco ya cuando eres un poco más maduro, ¿no? Porque este es más comprensible para las personas mayores. Claro. Los niños a lo mejor pues pueden sacar una cosa equivocada, pero bueno, hay niños que también los leen, ¿eh? Sí, sí. Sí, bueno, no es difícil, pero a lo mejor no entiendes realmente muy bien. Bueno, si te parece, Carlos, voy a explicar un poco lo de Roanoke, ya que lo he comentado, y ya luego nos pasamos al tema de los relatos. Muy bien, Y leemos un poco sobre él. Bueno, venga. a ver, hay una teoría sobre una colonia perdida, que es la que se llama Roanoke. Y bueno, eso está vigente hasta el día de hoy, ¿no? Porque, o sea, realmente nadie ha encontrado una respuesta a este tema, ¿no? Y realmente Croatoan era el nombre de una isla al sur de Roanoke. O sea, yo entiendo que eran dos islas, ¿no? Sería Roanoke y Croatoan, ¿no? Pero luego se llamó Croatoan también a una tribu. Ah, vale, que albergaba la tribu de nativos americanos del mismo nombre, vale. Por eso estaba yo liada, vale. Roanoke sería una isla y Croatoan otra. Y bueno, la primera hipótesis es que los colonos fueron asesinados o secuestrados por los nativos americanos. Otra hipótesis dice que intentaron navegar de regreso a Inglaterra por su cuenta y se perdieron en el mar. Y que encontraron un final sangriento pues a mano de los españoles que habían marchado desde Florida o que empezaron a ir hacia el interior y fueron absorbidos por una tribu amiga, ¿no? Bueno, una de las teorías más obvias es que al darse cuenta de que no iban a aguantar demasiado con las provisiones, John White no volvía y entonces decidieron volver a Inglaterra.
pero bueno, por el camino se encontraron con los españoles. Luego, bueno, es un poco largo, pero bueno, sufrieron... vale, porque luego vino la batalla naval entre España e Inglaterra, pero las tropas españolas también estaban situadas al sur de Roanoke, en Florida, por lo que no es raro pensar que podrían haber enviado un grupo para eliminar la colonia, como un acto de guerra. Luego varias tribus americanas de la zona... ¡Silencio! Varias tribus americanas de la zona afirmaron ver la colonia luchando contra sí misma, lo que llevó a muchos a preguntarse si sufrieron de alguna enfermedad infecciosa que afectara a su salud mental. Esto me recordó un poco a Edgar Allan Poe. Y esto podría haber llevado a una paranoia intensa y violenta, ya que recurrieron después al canibalismo porque encontraron pruebas de ello con el posterior asentamiento de Jamestown. Y bueno, por eso se preguntaron si la comunidad anterior de Roanoke tuvo que recurrir a las mismas tácticas cuando se quedaban sin comida, ¿no? Hasta el punto de aniquilar a toda la colonia. Entonces, claro, hubo un ataque, luego ya pasaron a formar parte de la tribu de Croatoan. Y bueno, en el canal Historia se dijo que hay pruebas de que los colonos se integrasen a la tribu más cercana, que fue la de Croatoan, e incluso se dividieran y se unieran diferentes tribus del continente. Y bueno, ya dentro de la teoría, de las teorías de Croatoan, hay muchísimas si lo buscáis, porque la tribu de Croatoan ejecutó a los colonos porque sospechaban de que eran brujas. Luego hubo un apocalipsis zombie, que se transformaron en árboles, que un demonio reptiliano del bosque poseyó a los colonos. Claro, es que hay un montón de leyendas en torno a Croatoan, que gracias a Edgar Allan Poe lo he conocido más en profundidad y lo investigaré. No dudo de que haga un programa sobre esto porque me parece interesante. Y bueno, también se dice que fueron víctimas de las brujas de Carolina del Norte, que fueron abducidos por extraterrestres, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y pone aquí una cosa, mira, dentro del apartado de cosas raras sobre Croatoan, pone que Edgar Allan Poe desapareció durante un viaje de Virginia a Pensilvania y lo encontraron inconsciente balbuceando cosas raras en una cuneta de Baltimore. O sea que no era la primera vez que... A lo mejor es esto, a ver. Dice que cuando estaba así, se ve que no sé si se refiere a cuando murió o a otro día, ¿no? Que también se lo encontraron inconsciente en su desaparición y también estaba repitiendo estas mismas palabras. O sea que a lo mejor es una palabra que ya conocía, ¿no? Y es que mucha gente, antes de desaparecer, como Amelia Earhart, antes de desaparecer en 1937, también encontraron en una de sus libretas escrita la palabra Croatoan. O sea que no sé, Edgar Allan Poe no fue el primero que lo dijo antes de morirse, ni lo escribió, ni nada por el estilo. También Ambrose Bierce, antes de desaparecer, encontraron en uno de sus postes tallada la palabra de Croatoan. Y también Black Bart talló la palabra en su celda de la prisión antes de ser liberado. También se encontró en el registro de un barco de Carol Deering cuando se estrelló en el Cabo de Hatteras. O sea que, vamos, que esta palabra trae cola, ¿no? Así que ahí lo dejo por si queréis investigar un poco también sobre la leyenda de Croatoan y Roanoke. ¿Qué te parece, Carlos? Me parece muy curioso y la verdad que sí queda para querer saber exactamente por qué. Es curioso, sí. Es curioso. Bueno, nos metemos un poco con los relatos de Edgar Allan Poe, a ver qué tienes, si te pareces y si te apetece empezar a ti, Carlos. Pues mira, el más famoso de todos los relatos es el del gato negro. Yo creo que casi todo el mundo que ha oído hablar de Edgar Allan Poe sabe de este relato. Es de terror psicológico y narra la historia de un hombre que adopta un gato y como este felino lo lleva a tal estado de locura que asegura que su gato asesinó a una persona. Yo, si quieres, vamos a leer un fragmento de este relato. Sí, claro. Y de algún otro pequeñito para que veamos pues cómo escribía el autor. Y dice así, del gato negro. Ocurrió
que un día que me acompañaba para un quehacer doméstico al sótano del viejo edificio donde nuestra pobreza nos obligaba a habitar, el gato me seguía por la pendiente escalera y, en ese momento, me exasperó hasta la demencia. Enarbolé el hacha y, olvidando en mi furor el temor pueril que hasta entonces contuviera mi mano, asesté al animal un golpe que habría sido mortal si lo hubiese alcanzado como deseaba. Pero el golpe fue evitado por la mano de mi mujer. Su intervención me produjo una rabia más que diabólica. Desembaracé mi brazo del obstáculo y le hundí el hacha en el cráneo, y sucumbió instantáneamente, sin exhalar un solo gemido, mi desdichada mujer. Consumado este horrible asesinato, traté de esconder el cuerpo. O sea que ahí lo dejo. Sí, sí. Ese es explícito. Sí, este es el más famoso. Luego, pues por ejemplo, de cuentos macabros, voy a leer otro fragmento. Vale. Que dice: no hay, entre las muchas anomalías incomprensibles de la ciencia psicológica, punto más atrayente, más excitante que el hecho de que nuestros intentos por traer a la memoria algo largo tiempo olvidado, con frecuencia llegamos a encontrarnos al borde mismo del recuerdo sin poder al fin asirlo. O de la Esfinge, decía que la principal fuente de error de todas las investigaciones humanas reside en el riesgo que corre el entendimiento al subestimar o sobrevalorar la importancia de un objeto, solo por la estimación errónea de su propicuidad. Precisamente en este relato de la Esfinge, no sé si, supongo que habrá gente que lo ha leído, yo lo leí hace tiempo, pero ahora cuando vi lo del programa pues lo volví a leer y es curioso porque trata de la visión de, son dos amigos que están en una casa de campo y uno ve pues una especie de cosa rara y es porque lo ve por la ventana y se lo cuenta al otro como si bajara un monstruo de la ventana en forma de esfinge y en realidad pues era una tela de araña que había en la ventana y que por la cuestión de la posición en la que estaba uno pues ve la araña como una esfinge, porque hay una araña que parece una esfinge, y lo ve como un monstruo, cuando en realidad solamente era una pequeña araña que estaba en la ventana. Y bueno, podemos, si quieres, leer también un poema de Edgar Allan Poe, que no solamente escribió relatos, y si quieres, pues leemos el poema. Vale, sí, léelo, Carlos. Te vi un punto. Era una noche de julio, noche tibia y perfumada, noche diáfana, de la luna plena y límpida, límpida como tu alma, descendían sobre el parque adormecido gráciles velos de plata. Ni una ráfaga, el infinito silencio y la quietud perturbaban. En el parque evaporaban las rosas los perfumes de sus almas para que los recogieras en aquella noche mágica. Para que tú lo aspiraras, su último aliento exhalaban, como en una muerte estática y una selva encantada. Y era una noche de ensueños y claridades fantásticas. Es un poema interesante porque no es un poema de miedo ni tétrico, pero sí que, si nos damos cuenta, pues sí que habla de las almas, del aliento que exhalan, de la muerte estática, de las claridades fantásticas, lo que está muy en lo típico de lo que él normalmente escribía y hablaba. Sí, la verdad es que es muy chulo, me ha gustado. ¿Ese poema donde dices que estaba Carlos incluido, ese de dónde es? Pues exactamente no lo sé. Cuando me dijiste lo del programa, pues me puse a buscar por ahí por la bibliografía y no sé en qué libro estaría, pero bueno, es suyo, no sé exactamente. Sí. Ahora cuando vuelva a reescuchar el programa, apuntaré los primeros versos y ya eso lo busco y directamente sí, probablemente sale. Si metes en el Google los primeros, esto te dirá. Yo Sí. lamento no haber apuntado
de dónde me llamó la atención y simplemente lo copié para leerlo. Está chulo, me ha gustado, sí. Me ha gustado. ¿Tienes alguno más? Bueno, poemas no. Tengo, por ejemplo, pues un fragmento del Corazón del Ator. Vale, sí, léelo, porfa. Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero hablé con más fluidez y en voz más alta. Sin embargo, el ruido aumentaba. ¿Qué hacer? Era un sonido bajo, sordo, rápido, como el sonido de un reloj de pulsera envuelto en algodón. Yo trataba de recobrar el aliento, pero los oficiales no oían nada. Hablé más rápido, con vehemencia, pero el ruido seguía aumentando. Me puse de pie y empecé a discutir sobre cosas insignificantes en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Caminé de un lado a otro con pasos fuertes, como furioso, por las observaciones de aquellos hombres, pero el sonido seguía creciendo. ¡Oh Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré. Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ellas las tablas del suelo, pero el ruido aumentaba cada vez más. Crecía y crecía, y era cada vez más fuerte. Y sin embargo los hombres seguían conversando tranquilamente y sonreían. ¿Era posible que no oyeran? Dios Todopoderoso. No, claro que oían. ¿Y qué sospechaban? Sabían y se estaban burlando de mi horror. Así lo pensé entonces y así lo pienso ahora. Pero cualquier cosa era preferible a esta agonía. Cualquier cosa era más soportable que este espanto. Yo no aguantaba más sus hipócritas sonrisas. Sentía que debía girar, gritar o morir. Y entonces otra vez escuché. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. No finjan más, malvados, grité. Confieso que lo maté. Levanten esas tablas, aquí, donde está latiendo su horrible corazón. ¡Hala, qué chulo! La verdad es que tiene relatos muy, muy buenos. Sí, te deja ahí muy... Sí, la verdad es que te dan ganas de seguir leyendo, ¿no? Que hay Claro, algunos autores que lo lees y no los entiendes y no sabes lo que están diciendo y no sabes por dónde cogerlos, pero él es bastante entendible. Y hay que tener en cuenta que este señor vivió en el siglo XIX, o sea que... Sí, que encima es una escritura que podría ser más... Las cosas que han podido hacer en el cine y las cosas que inspiraron el cine. Sí, claro. Bueno, yo es que iba a buscar también unos relatos, lo que pasa es que me vino la inspiración porque me puse una serie, la de los crímenes de... una peli, la de los crímenes de la academia, y justo abrió la peli con una frase de Edgar Allan Poe, ¿no? Que es la que voy a utilizar para cerrar el programa de esta noche. Y pensé, seguramente que Edgar Allan Poe, con la profundidad que tenía frases célebres muy interesantes, ¿no? Y no me equivoqué. Entonces, bueno, por dar un poco de distinción, digo, pues como sabía que ibas a leer así unos trocitos, fragmentos, digo, pues bueno, voy a leer yo también unas frases célebres de él que nos van a dar que pensar y así hacemos una combinación. ¿Te parece si las leo, Carlos? Sí, claro. Mira, la primera que encontré ahora nos viene como anillo al dedo, que dice: el único medio de conservar el hombre su libertad es estar siempre dispuesto a morir por ella. Que ahora no vemos mucho de eso, pero bueno. Ahora, por eso mismo que nos vendría bien, esta frase nos vendría bien ahora mismo. Sí, ya te digo. Luego dice también: la ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no lo más sublime de la inteligencia. Otra: muy curioso. a la muerte se le toma de frente con valor y después se le invita a una copa. Otra: el demonio del mal es uno de los instintos primeros del corazón de humano. El demonio del mal es uno... Tiene ahí para leer, para intentar entender. Más cuerdo es el que acepta su propia locura.
Es imposible imaginar un espectáculo más nauseabundo que el del plagiador. Claro, aquí como en esa época, claro, yo leí algo también de Edgar Allan Poe, que ellos iban ahí luchando para que sus obras no habían aún derechos de copyright ni nada, entonces muchas Claro, veces no publicaban las cosas para que no se las plagiaran y se las claro, y no, guardaban ahí. aún así había plagios y guerras de ese tipo en muchas. Claro, por eso sí, sí. Luego dice otra frase así: la belleza de cualquier clase en su manifestación suprema excita inevitablemente el alma sensitiva hasta hacerle derramar lágrimas. Esta es profunda. Profunda, Esta es sí. profunda. Luego dice también: la felicidad no está en la ciencia, sino en la adquisición de la ciencia. Esta me parece interesante. Ujú. Porque claro, realmente la ciencia sería también lo que hablábamos con el tema paranormal. La ciencia, lo que está expresando es que sería a lo mejor un tipo de herramienta para entender, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? Que sería más herramienta como un fin de algo. Y bueno, voy a leer una última. Los que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche. Súper interesante y cierto. Y cierto. Yo me guardo la última, que es la de los crímenes las que abren los crímenes de la academia, que me parece muy chula, y yo voy a cerrar el programa de esta noche con esta, ¿no? Que dice así: las fronteras que dividen la vida de la muerte son oscuras y vagas. Entonces que alguien diga, ¿dónde termina la una y comienza la otra? No se sabe. Ahí está, ahí está. Las líneas son invisibles muchas veces, no sabemos dónde empieza una cosa y acaba la otra, ¿no? Me parece muy Exactamente. interesante. Bueno, Carlos, muchas gracias por haber estado en el programa de Mensajes de Orión esta noche. Y nada, eso, agradecerte tu tiempo y bueno, tu dedicación a la investigación de Edgar Allan Poe. Y bueno, espero escucharte en más programas, ¿no? Que estés a lo mejor el año que viene con alguna cosa, nunca se sabe. Espero que te haya gustado, ¿te has sentido a gusto? Sí, sí, gracias a ti, ha sido un placer y bueno, muy interesante porque no solamente el trabajo que yo haya podido hacer pues buscando cosas del autor, sino también lo que has aportado tú y todo lo que se ha dicho y es muy interesante. Yo encantado, un placer colaborar contigo y espero que sí, que en sucesivas veces pues que volvamos a estar aquí hablando de otras cosas también interesantes. Muchas Espero que... gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Espero que sí. Ya verás como sí que nos volvemos a escuchar. Y que no se me olvide, antes de cerrar el programa de esta noche, estáis viendo en pantalla, que lo iba a decir al principio y se me ha olvidado, he puesto, tú lo verás, Carlos, luego porque va a ser en diferido, una imagen Muy bien. de Edgar Allan Poe, muy chula, una ilustración de Benjamin Lacombe, que me gusta mucho y por eso he decidido ponerla en el programa de esta noche. Un saludo a todos los oyentes y un abrazo a ti, Carlos, también, muy grande, y nos escuchamos próximamente. Muchas gracias a Muy- todos. muchas gracias a todos de mi parte también.